Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Benjamín, Fabricio, Rosy, Javier, Diego, Armando, Buenos días, Fernando, Ángel. José, Buen día, ingeniera. ¿cómo están chicos? Muy Buenos buenos días. días. ¿Cómo están chicos? Buen día, buen día. Todo bien, Inge. ¿Qué tal su feriado? Ay, como si nada, ¿no? Pasa el tiempo rápido. Sí, bien nomás. Solo que ahora hay mucho pan para comer. Ah, eso es cierto. En esta época es donde tienen bastante masitas. Ay, hay harto pancito, ¿verdad? Hay harto pancito. Bien, ya está entrando, está ingresando. Bien, voy preparando material. Entramos a un nuevo tema. Estamos entrando ya a listas, a estructuras dinámicas. Vamos ingresando acá. Muy bien, voy compartiendo. Creo que ya estamos. A ver, muy bien. Voy compartiendo pantallita. Me dicen si se visualiza la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Me dice. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve la pantalla, Inge. Muy bien. Bien, estamos entrando justamente ya a un nuevo tema, a la parte dinámica, en la que vamos a ver estructuras eh, dinámicas manejadas mediante punteros. De qué manera yo puedo almacenar información en estructuras dinámicas mediante punteros, los mismos que tienen, podemos decir, a diferencia de los estáticos, de los que hemos visto prácticamente antes de archivo, eh, la ventaja es que pueden almacenar información en la memoria y pueden liberar información de la memoria. Por el mismo hecho de que van a manejar estructuras punteros, porque uno de sus atributos prácticamente de estas estructuras es contar con un puntero, entonces tienen esa facilidad de poder prácticamente pues liberar y también ocupar espacio en la memoria. Ya, en estas dinámicas tenemos a las listas, filas y colas, ya en las que prácticamente vamos a ver una diversidad de estructuras que son dinámicas, obviamente manejado desde el punto de vista ya de puntero. Ya vamos a ir a lo nuestro, ya. Bien, para el manejo de este tipo de estructura, bueno, listas, requerimos prácticamente el uso y el conocimiento de estructuras, porque nosotros vamos a crear una estructura, la misma que se va a conformar en un registro. Ustedes, por ejemplo, cuando cargan datos en una base de datos, entonces ustedes hacen el registro de datos, ¿verdad? Ese elemento en la base de datos es un dato, es un registro. Entonces nosotros vamos a generar una plantilla de este modo, de tal manera que pues vayamos generando prácticamente información. El dato que se va a generar va a ser acá interno, puede ser, como acá es un simple dato, puede ser la estructura
de una persona, la estructura puede ser, dependiendo, ¿no?, a qué tipo de estructura estamos haciendo. Puede ser de un salario, puede ser de una planilla. Solamente que en este caso ustedes en la base de datos tienen generado un índice, lo mismo que hemos visto en archivos, ¿verdad? Entonces va almacenando la información. En cambio, estas listas tienen que enlazarse mediante un puntero, ¿ya? Mediante un puntero que permita generar la lista. Entonces, para eso justamente nos dice que, bueno, este elemento o el registro de un dato se llama un nodo que va generándose la lista. A partir de acá, nosotros el manejo de las estructuras y de los datos que vayamos a ver, y como les dije, ¿no?, esta materia normalmente le llaman TDA, tipos de datos abstractos, el manejo en diferentes estructuras estáticas que la hemos hecho ya y dinámicas que la vamos a hacer ahora. Ya tenemos a las listas, filas, colas, ¿sí?, listas circulares, doblemente enlazadas, simplemente enlazadas. Tenemos a los árboles y tenemos también varias estructuras que establecen en el manejo ya de estructuras dinámicas. Bueno, ya hemos visto el concepto de puntero, ¿verdad? Es un elemento que permite, es una variable para diferentes tipos de datos que nos permite pues apuntar, y al apuntar nosotros hemos dicho tenemos, ahí está la memoria, tenemos su dato y tenemos la ubicación donde se encuentra el dato. Esa es, digamos, una de sus características de los punteros. Bien, entrando ya a listas, vamos a ir con listas simplemente enlazadas. Ya, entonces, como dice acá, para comprender mejor el concepto de listas es necesario primero conocer la estructura básica. Ya, es como que cómo genero la plantilla de la estructura para que se genere la lista. Así como cuando hemos hecho la estructura, por ejemplo, el struct, hemos generado una plantilla, yo les dije ahora, yo quiero cargar para todo el curso. Entonces hemos creado una estructura tipo vector, ¿no?, donde hemos ido almacenando para n datos. Pero ahí sigue la parte estática. ¿Por qué estático? Porque digo 10, 100 alumnos y bueno, y más de eso no se puede cargar. En cambio, en esto vamos a generar igual una estructura en la que prácticamente en la información que ustedes ven acá va a estar generada una estructura. Cualquier estructura, una plantilla que vayamos a crear de persona, de producto, puede ser de planilla, dependiendo qué estructura quiero yo generar una lista. Entonces, pero hay un elemento liga. Este elemento liga es el que va a ligar al próximo registro. Es como que una cadena prácticamente de varios registros que se va generando. ¿Ya? Entonces, como dice acá, un campo de información que será el tipo de dato que almacenará. Aquí puede ser una estructura. La liga, tipo de puntero que se utiliza para establecer la liga y el enlace con los otros. ¿Ya? Cuando empiezo a generar ya en este tema de listas simplemente enlazadas, ya yo lo que hago prácticamente, si en aula, les digo, cada uno de ustedes, les digo, ¿no?, igual a ustedes, cada uno de ustedes es un nodo, les digo. Ya, la estructura, ahí yo puedo crear la información de todos ustedes, puedo generar una estructura, ya, persona. Entonces esa persona tiene su CI, su nombre y su edad, digamos. Todos tenemos eso. Entonces, esta parte de la liga es como su memoria de ustedes, ¿ya? Entonces, empezamos a generar una lista del curso en la que, por decirles, hago referencia a uno de los alumnos, ¿ya? Y eso justamente tenemos aquí, ahí.
ya, digamos que es García, el alumno. Y yo le digo, ese momento, por favor, acuérdate dónde vive Pérez y todos sus datos en tu memoria. ¿Ya? Entonces García, ese momento, tiene que preguntarle a Pérez y decirle dónde vives y bueno, cuáles son tus datos primordiales, ¿no? Aquí solamente estamos estableciendo, digamos, el nombre. Puede ser, acá puede ser su carnet, puede ser su nombre, su apellido, varios datos, una estructura. No, lo mismo le digo a Pérez. Pérez le digo, ahora vos en tu cabeza, en tu memoria, vas a saber dónde vive López, su dirección y sus datos primordiales. Lo mismo. A López le digo lo mismo que se tenga todos los datos de Ruiz. Entonces, estoy generando una lista de información enlazado con una liga. Ahora, este elemento que es el primero, sabe quién es el siguiente de la lista debido a que está enlazado prácticamente con el segundo mediante un elemento liga. Entonces, si yo quisiera, ya, yo así les digo, digamos, formando un poquito de todo lo que hemos hecho, aquí creo que tengo un esquema así, más o menos les digo, ¿no? Alguien va a empezar en la lista, ya le digo, empieza García y termina con Ruiz, así. Entonces, yo me esquematizo en el pizarrón y les digo, digamos que este es el mapa de Cochabamba, ¿ya? Y bueno, aquí está justamente el primer elemento, le digo García. Y si yo quiero mostrar en el mapa, por ejemplo, de Cochabamba, donde, quiénes son mis alumnos, dónde está García, dónde está Pérez, López y Ruiz, cojo al primero y le digo, ¿dónde vive el segundo? Me va a dar la dirección y sus datos. El segundo me va a dar la dirección y sus datos, así. De tal manera que pues tengo el primero de la, prácticamente de la lista y el último de la lista. Ya, el principio y el final. Entonces, esas ligas son bien parecidas en la estructura. Almacenan la dirección donde se encuentra la información y todo el dato. Es como, por eso les digo a ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes les hago una liga y les digo, a ver, veamos en el mapa de La Paz, en el mapa de Cochabamba, dónde se encuentra. Entonces, me encuentro con el primer alumno y le digo, ahora, ¿cómo lo ubico al segundo? Automáticamente en su liga, en su memoria, porque la liga es como la memoria, me va a decir, esta es la dirección y estos son sus datos. ¿Ya? Él solamente sabe del siguiente, este sabe del que le sigue, ¿no? Es igual me va a decir, vive en tal lugar y estos son sus datos, este de este ya también. De tal manera yo ver y esquematizar de esa manera. Entonces ya sé quién es el primero de la lista del curso y sé quién es el último de la lista. ¿Ya? Entonces, ese elemento nosotros vamos a ir viendo ahora. Cómo generamos estas listas, cómo es su estructura prácticamente de estas listas. ¿Ya? Eso nos menciona acá y nos dice, ahora, en esa lista que nosotros generamos, ya en esta, por ejemplo, que tenemos, ¿ya? ¿Qué puedo hacer si tengo una lista de esta manera? Entonces, muchas cosas, ¿no? Podemos hacer muchas operaciones, las mismas que hemos ido realizando con las otras estructuras. Puedo insertar, esa es la parte dinámica, en vectores, por ejemplo, tú defines 20 o 30 y bueno, se queda con ese valor. Yo no puedo insertar un elemento delante del vector, al final del vector, entre posiciones del vector, no puedo hacer eso, porque es estático. En cambio, en estas listas yo puedo hacer operaciones como insertar adelante, insertar al final, entre posiciones, o sea, hay operaciones que yo puedo hacer. Y justamente eso nos dice, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones con las listas simplemente enlazadas? Una de ellas es insertar, recorrer, se puede eliminar, se puede buscar un elemento en la lista. Entonces son
elementos operaciones que se puede hacer con este tipo de estructura. Bien, acá nos va hablando un tanto del proceso, ¿no?, de lectura, pero vamos a ir acá. Nos muestra un ejemplo. Ya tenemos ese a García. Estamos insertando por delante, ¿ya? ¿A quién? A Pérez. Entonces, si yo inserto delante de García a Pérez, ¿quién llega a ser la cabecera? Ahora es Pérez, ya no García. García llegaría a ser el último de la lista, ¿ya? Y bueno, igual acá nos establece, tengo estableciendo acá lo que es entre Pérez y García, voy aumentando a López, nos dice, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la cabecera? Va a ser López prácticamente. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir insertando adelante, insertando hacia el final, ¿ya? Bien, acá también nos dice eliminar, vamos a ver todo este proceso nosotros. Bien, ¿qué más? En teoría, y vamos a lo nuestro, ¿no? Justamente inserción, ahí estamos, ¿ya? Lo primero que debemos ver, esta es la estructura ahora que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, este es el nodo vacío, tenemos que tener dos elementos que determinen, ¿ya? Que determinen el principio y el fin de esta lista, la cabecera y el final. Entonces, ahí nosotros vamos a determinar mediante puntero, ¿ya? Este inicio y final es como que creo un puntero para el principio y el final. No puedo perder el principio en el final porque si no toda la lista la pierdo, porque están enlazados mediante punteros. Este es el nodo donde tenemos prácticamente establecido al dato y su enlace. Ya cuando, por ejemplo, genero una lista, ya por decir como hace un momento, y le digo, García, tú eres el primero de la lista. Ese momento, cuando le digo a García que es el primero de la lista, su cabeza está en un nulo. No hay no tiene ninguna, digamos, alguna información en su cabeza, ¿ya? Entonces, el momento que le digo, te vas a enlazar con Ruiz, por tanto, tienes que tener la dirección y sus datos de Ruiz, ese momento, este enlace, que es el siguiente, ya va a enlazar a un nuevo elemento que tenemos acá. Entonces ya no va a ser nulo, sino va a tener los datos del próximo elemento que está generándose en la lista. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, crear los dos elementos que van a determinar la lista, el principio, el inicio y en este caso el fin, que sería la cabecera y el fin. Entonces, vamos a ver cómo se crean estas estructuras, ¿sí? Cómo se crean estas listas, cómo se van desarrollando estas listas, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. Bien, vamos a trabajar con una hojita, si no hay preguntas. Ya, ese está justamente de Excel. Ya, esto va a ir siempre con ustedes. Ya, la idea es generar ahora registros, así se va a registrar, generando una lista de registros. Aquí, por ejemplo, es nombre Juan, Ana, Silvia, Javier. Entonces, son 4 elementos. Ya, ahora, esto, por ejemplo, voy a crear, obviamente debería ser siguiente, siguiente, pero voy a crear punteros que me permitan enlazar ahora a cada elemento. Tengo un puntero para Juan, tengo tengo
para Ana, para Silvia, vamos a generar más o menos punteros para cada uno. ¿Para qué? Para que luego se cree, ya, se vaya creando cada nodo. Y luego estos se van a ir enlazando, ¿ya? Entonces voy a generar esta lista. ¿Cómo se crea esta lista? Lo bueno, como les digo, de esta estructura, ya de este tipo de estructuras dinámicas, es que si creo a Juan, y bueno, la lista está Juan nomás. Aumento a Ana, está Ana. Silvia, Silvia. Elimino a Javier, bueno, se quedan estos tres elementos. Ahora, puedo insertar adelante, puedo insertar atrás. Eso no tengo en las otras estructuras. Puedo insertar entre Ana y Silvia un elemento, ¿sí? Entonces, ese también es uno de los elementos que nos facilita este tipo de estructura, poder insertar adelante, atrás, entre posiciones, elementos que se van a generar en la lista, ¿ya? Entonces, esa es la idea, cómo se genera. Entonces, ahora estamos entrando a este tipo de estructura. Bien, vamos a ir en la parte práctica enlazado con este Excel para que ustedes vayan comprendiendo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Me dicen si hay que un poquito repasar de la parte de la teoría si es que no se ha comprendido. Preguntas, jóvenes. Por mí está claro, Inge. Muy bien. Bien, entonces empezamos, ¿sí? Primero voy a hacer algo. Primero vamos a hacer un algoritmo para 4 alumnos o para 3 alumnos. Así. Y bueno, eso va a ser para 3 nada más, pero vamos a hacerlo un algoritmo general. El que voy a hacer ahora es para que me entiendan ustedes cómo se hace el enlace, cómo se crean los nodos, cómo se muestra el contenido del nodo, o sea, todo ese elemento. Y una vez que vamos a hacer un algoritmo general. ¿Ya? Entonces venimos acá. Mientras va cargando, tomen en cuenta lo siguiente, esto en su cabecita, que no se olvide. Esto agarra, por eso está un círculo aquí, agarra todo. Este puntero, al agarrar al próximo, enlazarse con el próximo nodo, tiene todo, tiene su dato y tiene su dirección, eso no se olviden. Ya es como cuando hemos trabajado con punteros, igualito. ¿Sí? Hemos dicho ahora, vamos a ver su dato con asterisco y sin asterisco vamos a ver su dirección, ¿verdad? Entonces igual acá, al enlazarse con este nodo, agarra todo, su dirección y agarra su contenido, igual igual viene acá y agarra a todo su contenido y dónde está ubicado, ya eso es bien importante. Venimos acá, vamos a crear. Muy bien, venimos acá y le vamos a decir, a ver, lista simple, vamos a ver, lista simple enlazada. Ya, vamos a ver dónde estamos primero. Muy bien.
al tema, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que vamos a crear es la estructura de nuestro nodo, ya es este dato, ya qué datos vamos a ir almacenando. Ya venimos acá y vamos a crear acá y le vamos a decir struct. Le voy a llamar nodo, así como nos dice, ¿no? Es un nodo. Ya, ¿qué datos? Digamos de cada uno de ustedes quiero el CI y un string nombre, así de sencillo vamos a hacer primero. Ya con atributos que no sean eh, muy amplios para que se entienda. Ahora, hasta ahí estoy generando simplemente el dato, el verdecito. Ahora tengo que generar su liga. Entonces tengo que crear un puntero, ¿ya? Un puntero. Entonces, el puntero tiene que tener la estructura del nodo. ¿Por qué tiene que tener la estructura del nodo? Porque este puntero va a agarrar a todo, ¿no ven? Entonces, los punteros establecemos acá, le digo struct, ya, struct nodo, así, que tenga la estructura del nodo y que se va a llamar, digamos, en este caso, siguiente, ya, establezco acá siguiente, para el siguiente dato, ya, entonces le estoy llamando así, ¿no? El siguiente, a la liga le estoy llamando, o liga le puedo llamar en vez de siguiente. Entonces ya tengo mi plantilla, es como que tengo la plantilla con su información y con su liga, ¿ya? Entonces de esta manera se crean las estructuras, enlazado con ya con su atributo liga. Bien, voy a crear punteros para, no sé, varios del curso. Ya, a ver, ¿quiénes estamos? Vamos estableciendo acá en el curso, ¿quiénes estamos? A ver, Alejandro, Armando y Benjamín. Alejandro, Armando y Benjamín. Para tres, vamos a hacer justamente. Ya, vamos a venir acá. Ya, entonces voy a crear unos punteros. Y le voy a decir struct nodo. Ya, y voy a crear justamente para lo que estamos ahí estableciendo. A ver, vamos a ver. Agustín está, Alejandro, vamos a hacer para Alejandro. Ya, para Alejandro. A ver, para Benjamín. Ya. Y vamos a establecer para Eric. Ya. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ahí está con Carlos, ¿no? Muy bien. Además, ya voy a, tengo que tener, como voy a generar la lista, tengo que tener dos elementos, ¿no? Es el principio y el final de mi lista. Entonces me voy a crear un puntero que va a ser la cabecera y el otro un puntero para el final. ¿Ya? Entonces tengo que tener punteritos para generar la lista que hemos establecido prácticamente acá, ¿no? Justamente acá. El inicio, esto le vamos a llamar cabecera, ¿ya? Y nuestro final prácticamente acá. Entonces para cada uno estoy creando en 10 minutos les daré nomás ya el link. Ya, aquí vamos a venir. Muy bien.
Ya les estoy mandando por si se nos vaya yendo. Esto voy a compartir nomás ya. Y bueno, para los que ingresen no hay problema. Van a ingresar, no hay problema. Estoy haciendo un poquito de espacio. Pueden ingresar sin problema. ¿Ya? Entonces, hasta ahí yo ya tengo los elementos como punteros nada más. ¿Ya? Entonces vengo acá, ya en el main, vamos a ir al main. Vamos a esperar que ingrese. Ahora voy a crear recién los nodos, porque apenas he creado punteritos nada más. Ya hemos creado punteros nada más. Entonces vamos a ir creando los nodos. Entonces, por ejemplo, tengo Alejandro, ya, igual, new, ahora sí le estoy recién creando. Nueva estructura, Alejandro que agarre la estructura de nodo. Ya, struct, nodo. Ahora sí ya tiene Alejandro, recién, no sé, porque solamente era un puntero. Ahora le estoy diciendo que agarre la estructura de nodo. Lo mismo le digo para Benjamín. Ya, ver a Benjamín, igual, le digo new, struct, ya, nodo. Lo mismo le digo para, en este caso, Eric. Ya, Eric. Igual le digo new, struct, nodo. Listo. Ahora recién están creados como prácticamente así. Cada uno ya es sueltito. Acá está Alejandro, aparte está Benjamín, aparte está Erika, así 3 de estos sueltitos están. Ahora, a cada uno de ellos, pues le vamos a dar sus datos. Ya vamos a ir generando prácticamente sus datos. Ya, aquí creo que están ingresando. Vamos a esperar. Muy bien. Vamos a irle dando sus datos. Ya. Entonces aquí voy a colocar un mensajito y le voy a decir creando nodos, ya, creando nodos. Ahora acá voy a dar datos, cargando datos, ¿sí? Cargando datos. Bueno, voy a empezar a dar datos justamente. Primero, según este concepto, mi cabecera y el final tienen que empezar en nulo, porque está estableciendo prácticamente el inicio de una lista. Entonces le voy a decir cabecera igual a nulo. Ya, eso me dice. Y al final del punterito también le voy a decir nulo. Eso es lo primero, me dice. Ya, entonces voy a empezar con Alejandro. Ya, Alejandro, y bueno, cuando ya es con puntero es una flechita, ¿no? Entonces le voy a decir que en este caso, su dato de carnet es ese. ¿Ya? Alejandro, y vengo acá con flechita. Si su nombre, pues aquí le voy a dar Alejandro. ¿Ya? Vamos a decir acá, entre comillas, Alejandro. Y aquí no sé si alguien está ingresando. Muy bien. ¿Sí? Alejandro. Y bueno, sigo estableciendo acá. Alejandro, ahora su liga, ¿lo ve? Es como les he dicho, su memoria. Estoy creándole a Alejandro y su memoria, no hay enlace, no hay ningún enlace, entonces todos van a empezar en nulo. ¿Ya? Todos en nulo. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer para Benjamín. ¿Ya? Benjamín, igual, ¿no? Es otro elemento. Ya, igual,
¿no? Le estoy dando su carnet. Igual, le digo Benjamín, ya, Benjamín, igual, su nombrecito le vamos a establecer ahí, ¿sí? Igual a Benjamín, ya. Entonces, ahora recién le estoy dando datos, igual, Benjamín, ya, muy bien, disculpas, nuestro oído. Benjamín, le digo, ya, igual, su liga, empezamos en nulo, ya. Entonces, lo mismo hago para Eric, ¿no? Entonces le digo Eric, igual, estableciendo acá su carnet, ¿no? Por eso le digo, voy a hacer para 3 específicos, nada más. Ya después vamos a hacer uno general donde yo pueda cargar cualquier cantidad de datos, ¿no? Entonces le digo Eric, igual, ya, entonces ahí está, ¿no? Entonces acá Eric, igual, Eric, ahora su enlace, todos están en nulos primero, todos, porque ahorita están sueltos, no están enlazados todavía, ya, no están enlazados. Ahora sí, una vez que yo creo, de esa manera se va a ir creando. Vamos a crear un nodo, vamos a almacenar datos y vamos a ir enlazando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace el enlace? Enlace de nodos, le voy a decir acá. ¿Ya? Entonces, esto cerraremos. Eso, va a dar más espacio. Ahora sí, el primero, puedo decidir yo quién es el primero. Puedo decir es Benjamín, es Alejandro, o sea, eso ya depende quién va a ser la cabecera. Entonces le voy a decir que Alejandro es el primero, la cabecera de la lista. Entonces le voy a decir cabecera, ya tengo ya, es igual a justamente Alejandro. Ya, Alejandro, ahí está. Entonces, en este momento, cuando yo hago ese procedimiento, ya esta cabecera viene directamente aquí, justamente Andé, le voy a cambiar aquí, Alejandro, así. ¿Ya? Entonces, la cabecera le está apuntando ahorita aquí a Alejandro. Entonces aquí le voy a decir que se enlace con Benjamín. ¿Ya? Así, con Benjamín. Luego le voy a decir que se enlace prácticamente con Eric, así, ¿no? Entonces, este enlace vamos a ver. Ahorita cabecera está aquí. El primero es Alejandro. ¿Ya? Ahora Alejandro con Benjamín. Entonces vengo acá, ¿de qué manera hago ese proceso? Vengo acá y le digo, ¿con qué se enlaza? Aquí dice, ¿no? Gráficamente tenemos. Con su puntero, tiene que enlazarse con el próximo nodo, ¿no? Entonces, ese procedimiento se dice Alejandro, ahora sí, ¿sí? Alejandro ya con su liga, con su liga. Ese es su liga. Va a ser igual a justamente a Benjamín, ¿ya? Entonces, Benjamín. Listo. Ahí está. Alejandro ya se está enlazando con Benjamín. Ahora Benjamín con Eric, ¿no? Entonces le digo lo mismo. Benjamín, ya, ya se nos fue. Vamos a esperar que ingrese. Muy bien, espero que ingrese. Ahí vamos a esperar un ratito.
Entonces ahora nos quedaría que Benjamín tiene que enlazarse con Eric. Entonces tiene que ser, entonces ¿con qué? Con su liga, ¿no? Con su liga. Igual a Eric. Eric, su liga de Eric va a estar nulo, porque es el último de la lista. ¿Ya? Es el último. Entonces no hay más enlace así como este. Pero ahora yo tengo que decirle que Eric, acá que va a ser Eric, ¿ya? Eric, que va a ser el último. Ah, entonces vengo acá y le digo eso. Fin, el puntero fin va a ser igual a Eric. Ahí está. Entonces ya he formado prácticamente, ya he formado, ¿sí? He formado mi lista haciendo el enlace. Cabecera, final y los enlaces que tengo. Entonces, de esta manera hacemos los enlaces mediante sus ligas. Entonces, estamos generando una lista simplemente enlazada en base a la generación prácticamente de nodos. ¿Ya? Bueno, ahora hasta ahí es justamente el enlace. Ahora, ¿cómo recorro? Quiero ver si lo que hemos cargado y lo que he enlazado en este momento, pues visualizo, tengo que ver por pantalla, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta antes de empezar con el mostrar datos. Preguntas. Bien. Entonces, voy a venir acá, siempre me voy a basar en este documento. Ya, yo debo recorrer así y mostrar todos los datos. No puedo mover ni el principio ni el final de una lista. No se puede. Ya, eso, como se dice, si pierdes, es como que, por ejemplo, se va Alejandro, ya, se pierde Alejandro y no lo encuentro, difícilmente voy a buscar al resto, ¿no? No voy a saber dónde vive Benjamín, qué datos tiene, y Benjamín no sabe dónde está Silvia, Silvia no sabe dónde está Erika. Así. O si le pierdo a Eric, peor aún, no voy a tener el enlace ni del inicio ni del final. Entonces, para yo poder recorrer este tipo de estructura, ya, para poder recorrer yo este tipo de estructura, vamos a ver si estamos, ya. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a tratar de abrir un poquito. Eso es para que ingresemos que falta. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Buscarme o crearme un puntero, un puntero, un puntero auxiliar. ¿Ya? Este va a ser la cabecera. Entonces me voy a crear un punterito así, aparte. ¿Ya? A este puntero le puedo llamar P, por ejemplo. ¿Ya? Este se va a encargar de recorrer así, próximo, 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 así va a recorrer. Va. Le vamos a empezar en la cabecera, este puntero que empiece en la cabecera. Y luego le vamos a decir que muestre dato y próximo. Entonces todos los nodos van a ser, como es un puntero, agarra todos sus datos. Por tanto, puedo mostrar sus datos de Alejandro. Voy al próximo, igual P está agarrando el dato de Benjamín. Hago P de Silvia, hago P de Erika. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde va a recorrer? ¿Hasta dónde? Pregunta. ¿Es nulo? No. ¿Es nulo? No. ¿Es nulo? No. ¿Es nulo? Sí. El último es nulo. Entonces, el recorrido prácticamente de este punterito va a ser mientras
el puntero no sea nulo, mientras no sea nulo, que me muestre todo el contenido de la lista. Entonces, por eso necesitamos un puntero auxiliar. Si no, no vamos a poder. Como les digo, no puedo perder ni la cabecera ni el fin de una lista. ¿Ya? Entonces, ahí que nosotros aquí vamos a crearnos un punterito. Asterisco P, que se llama. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el que me va a ayudar a hacer el recorrido. Entonces le digo, puntero P igual a la cabecera. Entonces ya le estoy llevando a la cabecera. ¿Ya? Le estoy diciendo que el puntero va a empezar en la cabecera. Entonces venimos aquí y hemos dicho, hay que crear así como por ejemplo el vector, les digo con el vector en for, ¿verdad? Vamos a hacer con el for. Entonces aquí yo necesito recorrer mediante un bucle. Entonces le digo while, mientras este puntero sea diferente de nulo, ¿no? Mientras no sea nulo, porque va a recorrer, pues que me muestre el contenido prácticamente de datos. Entonces va a venir acá, se va a posicionar aquí y me va a mostrar su dato de Alejandro o los datos que quiero prácticamente, ¿no? Mostrando ahí. Pues digo code y muestro. El puntero está agarrando al nodo, se llama P, ¿no? Y le digo P, ¿qué quiero? Su carnet. ¿Ya? Y luego vengo acá y le digo un tabuladorcito, ya vamos a mostrar. Y quiero P, porque ahí está el puntero, quiero el nombre de ese nodo donde ya está en la cabecera. ¿Ya? Luego venimos acá y le decimos, ¿ya? Estableciendo acá P y le decimos nada más, ¿no? Dos cosas nada más. No necesitamos más. Ahí, ni esto, directamente END, ¿sí? Su carnet y su nombre. Nada más. Ahora, tengo que decirle al próximo nodo, así salta, ¿no? Entonces tengo que hacerle recorrer. ¿Cómo le digo que recorra? Entonces P igual al siguiente. Entonces anda al siguiente dato. Esta es la manera de decirle siguiente, siguiente, siguiente. Ahora me dirán por qué. Porque esto tiene la dirección de esto. Y al momento de enlazarse, P siguiente le digo, A viene acá. P siguiente, A quiere decir acá. ¿No? Entonces, así se va enlazando. Por eso le digo siguiente, porque este ya tiene el siguiente nodo, el siguiente nodo. Entonces, con esto estamos logrando prácticamente, sí, ver ahora el contenido de todo ese enlace. De esa manera se manejan este tipo de estructuras. Obviamente hemos hecho con 3. Tenemos que hacer un algoritmo general donde pues puedo cargar la cantidad enésima de datos, se enlacen, muestren y todo ese elemento. ¿Ya? Entonces, esto es para que comprendan ustedes cómo se manejan estas estructuras, porque el resto que viene tiene las mismas características. Primero hay que hacerles entender bien cómo se manejan esta generación de nodos, cómo se enlazan y cómo se muestran. ¿Ya? Voy a ejecutar y les mando el código y me dicen si tienen alguna consulta ustedes. Ahí está. Al primero le puse Alejandro, le enlacé con Benjamín y finalmente tengo prácticamente ahí, ¿no? Entonces son 3 elementos que estoy mostrando de la generación de este pequeño código. ¿Ya? Voy a mostrarles acá control A, control C, les voy a mandar al grupo y me dicen qué preguntas tienen, porque esto debo entender bien para luego empezar ya con el código general, porque vamos a hacer un algoritmo general.
Ahora sí, preguntas, jóvenes. Ingeniera, una consulta. Dime, dime, dime. Si a la hora de agregar datos, claro, como Benjamín, Eric, Alejandro, pusiéramos por confusión el mismo carnet de identidad, ¿el sistema no los reconocería como error o tenemos que poner una autentificación de que sean distintos? Sí, tendríamos que establecer de que sea diferente. Tendríamos que ir a buscar a la lista, así como que busco la lista, si hay que no me permita introducir. Eso ya es como que validando. ¿No ve? Cuando hemos hecho, por ejemplo, introducir datos a un vector sin repetir, entonces tú primero buscas el dato en el vector. Si hay, no cargas dato, vuelves a generar otro valor aleatorio, así más o menos. Acá lo mismo, habría que ir a buscar a la lista. Si existe, pues no sé, le decimos, ¿no? Prácticamente que, que el carnet ya existe. Perfecto, está Sí, bien, muchas gracias, ingeniera. no te preocupes. Aquí esto, duplicado está, ¿no? No te preocupes de esto, ¿sí? Está bien, muy buena pregunta. Ahorita, bueno, primero hacerles entender cómo se carga todo eso, ¿no? A ver, ahora sí. Podemos hacer el algoritmo general. Hasta aquí preguntas. Bueno, ya surge un foro, eso más les diré nomás. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes o qué van a hacer? A ver, ¿cómo vamos a decirles? Van a hacer una lista, igualito como esto, de toda su familia. Ya yo les hago hacer así. En el aula les hago así, pero ustedes van a hacer en su casa, ¿sí? De toda la familia. Papá, mamá, hermanito, hermanitas y todos los que viven en la casa. Ahora, aquí ya deciden ustedes quién es la cabecera, porque con los chicos en el aula, ahí no, mi mamá, mi papá, si ya ustedes deciden si el papá o la mamá va a ser la cabecera. Ya, luego obviamente viene enseguida o la mamá o el papá, luego viene el hermano mayor, luego sigue hasta el lado. Ahora, aquellas personas que tienen solamente, tal vez alguien me dice, pero yo soy solito, sería mi papá, mi mamá y yo. Entonces, aquellos que solamente son hijos únicos, ya van a ser desde el abuelito, abuelita, abuelito, papá, mamá, así sucesivamente. Ya eso está ya en el foro. Ya yo en este momento les voy mostrando. Vamos a llamar aprovechando más lista. Vamos a activar esto. Ya. Ustedes van a hacer así. Y con eso van a entender más todavía el enlace. Claro, vamos a hacer el enlace general. ¿Dónde está eso? Ahí está. Ya, esto estoy habilitando en este momento. Ya, a eso se refiere este forito. Ya ahora no me acuerdo hasta cuándo está. Son 2 días máximo que se les da hasta el 5 si no me equivoco está. Ya esto le vamos a dar hasta el 5. Ya 2 días estableciendo prácticamente el 5 de noviembre. ¿Ya? Entonces en eso consiste ese forito que está, porque ya práctica tenemos bastante en listas tenemos. Eso ya vamos a ir generando.
¿Ya? En eso consiste ese forrito, si me preguntan. Hay que generar una lista de todos los componentes de la casa. Bien, hasta aquí, si no hay preguntas, vamos a ir a generar un algoritmo general. ¿Ya? General, que significa yo puedo crear una lista para cualquier cantidad de nodos, ya aquí simplemente hice para 3. Entonces para eso voy a requerir, ya, vamos a venir acá, y tenemos una plantilla, menú, voy a necesitar de esto, ya, entonces ustedes cojan esta plantillita, yo también voy a agarrar, y voy a crear un nuevo proyecto, ya, nuevo proyecto, voy a decir, acá. Hay alguien que quiere entrar, me avisa. A veces se nos va. Muy bien. Entonces va a ser lista general. Esto general es con menú simple. Entonces es una lista general, no es para ya simple. Lo que yo quiero de esto simplemente es su menú. Ah, no se copió. Ahí estamos, ¿ya? Entonces acá le vamos a decir, ¿tienen esto? Me dicen para que, o si no les paso. ¿Ya? Si no tienen, menú, listas simples. Me dicen si no tienen para que yo pase el grupo directamente para que tengan ustedes. ¿Ya? ¿Qué operaciones tenemos? Justamente de insertar, ¿no? Nos dice, por el momento vamos a hacer el eliminar. Y vamos adicionando después. Ya todo esto vamos a... Bien. Cuando vamos al proceso ya de creación de nodos generales, la forma prácticamente de inserción ya se puede hacer al inicio, ¿ya? Yo tengo un nodo, vamos a crear un nodo nuevo, pues lo vamos a insertar al inicio del dato, así como hemos visto, hemos hecho prácticamente, hace un momento hemos visto, ¿verdad? Entonces, puedo insertar al inicio, puedo insertar al final de la lista, ¿ya? ¿Eso qué implica? Tengo esto, va al final. Y el otro puedo insertar entre posiciones. Entonces yo tengo esto y este dato puede ir entre estos dos. Entonces hay 3 formas de insertar. ¿Eso qué implica? Ya, la opción 1 va a contar con un pequeño menú, un submenú que vamos a hacer. Ya, un submenú. Para eso voy a habilitar una opción más. Justamente aquí le voy a decir OP opción 1 igual en 0. ¿Ya? ¿Para qué? Para justamente ahí vamos a hacer. Entonces acá vamos a crear prácticamente el submenú. ¿Ya? Entonces, como tenemos insertar al inicio, al final, entre posiciones, son 3,
Y el cuarto sería retornar. While mientras sea diferente de, le digo prácticamente, de 4. Ese va a ser el retornar. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a establecer nuestro menú. ¿Ya? Entonces, venimos acá y le decimos menú. Vamos a crear un menú, insertar. Un menú insertar. ¿Ya? Entonces, vamos a crear recién ese menú. Y aquí es donde vamos a pedir prácticamente la opción. Le decimos OP1 así. ¿Ya? Opción 1. Y aquí vamos a hacer justamente, ¿no? Case. Si es un no. No, el switch primero, ¿no, chicos? Ya estoy con case aquí. Acá el switch primero. Switch, en este caso OP1, ¿no? Con el OP1. Ahora sí. Aquí le vamos a decir prácticamente si es un no, le vamos a decir que haga la opción insertar adelante. ¿Ya? Entonces aquí simplemente voy a colocar break. Primero voy a preparar el menú. Les voy a pasar si gustan. Ya, no se preocupen. Ya, le digo case. Creo que alguien quiere ingresar. Ahí estamos. Ya, entonces le digo case 2. El 3. Break. ¿No? Y el 4 que prácticamente es el salir, ¿no? El retornar. Case 4. Y le digo acá break directamente. Ya, primero voy a hacer funcionar todo esto y tengo el default. Ya, el default. Preparamos ahí nuestro menú y le decimos opción no válida, ¿sí, no? Igualito que esto. Error, opción no válida. Y venimos acá y vamos a colocar eso. ¿Ya? Simplemente eso. Ahí. El menú debo preparar justamente la parte superior porque igual vamos a necesitar bastante. Les digo, por eso de menús utilizamos bastante en esta estructura. Vengo acá y le voy a decir void. Control real. Ya, y me voy a prácticamente basar en esto también. Voy a aprovechar todo esto. Ya, vamos a crear acá y le vamos a decir menú insertar. Ya, menú insertar. Ya, vengo acá y digo, el primero va a ser insertar inicio, al inicio. Ya, el segundo va a decir insertar al final. Ya, voy a crear uno más porque esto va a ser retornar. Ya, 4, 5, esto va a ser el 6, este va a ser el número 7 y este va a ser el 9, puede ser. Muy bien. Entonces insertar, vamos a decir inicio, final, insertar vamos a decir en alguna posición. ¿Sí? En alguna posición. ¿Ya? Porque puede ser en cualquier posición. Y esto me va a decir retornar, no me va a decir retornar. Así. Listo, elijo opción y tenemos todo eso. Primero voy a hacer funcionar esto.
ya, para que todo esté correcto antes de ya empezar con el proceso. Acá también le vamos a decir, justamente le decimos system, ya, CLS, ¿no? CLS. Listo, vamos a borrar, ¿qué más? Esto. Ya, para cada uno de estos podemos aplicar prácticamente esto, ¿no? Para todo. Que limpie y que haga pausa para cada uno de estos. Ya, cada uno de estos que tenga generado su system pausa. Ya, entonces aquí tenemos la opción 4, aquí también para los otros que vayan a venir vamos a generar también su system pause. Eso para que nos limpie la pantalla prácticamente. Bien, entonces este es el menú apenas, ¿no? Estamos haciendo el menú, voy a esperar que esté todo bien, si no les voy a pasar, no se preocupen. Ya, acá nos está dando uno de más, creo. Muy bien. Ahí está, ¿no? Menú lista simple, uno le digo insertar, inicio final, o sea, dependiendo qué vamos a hacer, el 3 es retornar, ¿no? El retornar. ¿Ya? Entonces, el retornar podemos quitarle, creo que no necesitamos hacer, ¿dónde estamos haciendo retornar? Sí, no necesitamos de esto, simplemente break, nada más estableciendo dónde estamos. Opción 4. Sí, creo que no vamos a necesitar de esto. Muy bien. Ahora sí, les paso todo esto. En un RAR les voy a pasar por si acaso. O si no, a ver, si me dicen si resulta todo eso. ¿Ya? Está preparado el menú para empezar a trabajar, chicos. ¿Ya? Ahora, para los que quieran, voy a tratar de mandarles a ver, en un RAR. Esto sería acá, enviándoles de esta manera. ¿Ya? Ahí está también. Los que gusten ya tienen todo. Ahí está, en un rato. O sea, les estoy mandando hasta aquí. Bien, ahora sí empezamos. Yo les voy a pedir que ustedes creen su menús. Entonces, vamos a necesitar para el eliminar, por ejemplo. Vamos a necesitar, o sea, se va a manejar bastante lo que es el manejo de submenús, por si acaso. Por eso es que les estoy dando ya trabajando de esa manera. ¿Ya? Bien, me dicen si podemos empezar con la opción 1, que justamente es el insertar al inicio, ya en el submenú que estamos trabajando. ¿Podemos empezar? Me dicen, chicos. Sí, puedo empezar. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que debemos establecer acá justamente va a ser insert, que vamos a hacer inicio. Estamos insertando el inicio de la lista. ¿Ya? Entonces estamos creando pero va a ser acá. Lo voy a colocar acá. Le voy a decir void insert pero ahora me voy a crear la estructura, ¿no? Vamos a crearnos una estructura con la que vamos a trabajar. Esa estructura, como estoy trabajando con
con funciones, con subprocesos, lo voy a hacer como global acá. Las estructuras siempre hemos dicho que son globales. Struct, ya, ahora. Puedo generar para el curso, ya, si gusto, digo acá curso tercero, vale. Ya le digo, por ejemplo, si gusto curso tercero le llamo, o le puedo llamar nodo, ya, eso ya uno decide qué se va a llamar la estructura, en la que prácticamente puedo establecer acá datos, ya, de nosotros, de todo el curso, por ejemplo. Por ejemplo, le puedo decir, de todos quisiera su nombre, ya, de todos quisiera, por ejemplo, su estatura, ya. Podemos aumentar más datos, puedo decir también su código de estudiante también acá, si gustan también un int, código, ya. Entonces yo tengo el código del estudiante, tengo su nombre y su estatura, ya. Entonces son 3 datos, ¿no? Código, nombre y estatura. Ahora sí, lo primero, como hemos visto acá, para crear una lista, aquí está la base de todo nuestro avance, por si acaso, chicos. Lo primero que me dice acá es, pues, crearme estos 2 elementos, ¿no? El inicio y el final, ¿ya? Entonces vengo acá y voy a crear ese elemento. Struct, se llama, nuestra estructura se llama curso tercero, le estamos diciendo. Asterisco, necesito un puntero cabecera y necesito un puntero final. Es lo primero, porque es el inicio prácticamente y final de nuestra lista. Bien, ahora, según esto, para generar una lista, estos dos deben empezar lo primero, empezar en nulo para empezar a generar la lista. Entonces vengo acá, antes de hacer el menú, entonces le voy a crear un inicializar, le voy a llamar punteros, podríamos decir, punteros, así, ya, inicializar punteros, ya. Entonces este procedimiento voy a crear acá arriba, después de haber generado esto, ya. Entonces voy a decir void, ya. ¿Qué va a hacer? Simplemente va a hacer esto, simplemente cabecera igual a null, ya. El fin es lo primero que hay que hacer, así tenga 2 listas, 3 listas, todos, cada lista tiene su propia cabecera y tiene su propio fin. Entonces estoy creando esos y los estoy inicializando ya de como dice, a inicio de generar ya la lista, ya. Esos elementos ya voy estableciendo mi estructura, crear mi cabecera, mi final e inicializarlos ya en nulo para empezar a generar la lista, ya. Entonces vengo acá y trabajamos en la parte de inserción. Debo insertar datos al inicio. Entonces me voy a crear 3 variables, serían 3, ¿no? Datos, código, nombre y estatura. 3 variables auxiliares en las que voy a pedir estos datos.
Ya, estos datos voy a pedir y una vez que pida estos datos, recién las voy a almacenar en la estructura del, del nodo que se va a crear. Así como hace un momento, por ejemplo, hicimos acá, ¿no? Y les dije, creo primero y recién almaceno información. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es pedir esos datos y después lo almacenamos en cada elemento prácticamente del nodo. ¿Ya? Entonces vengo acá y voy a crear esos auxiliares. Un entero, un auxiliar, código. ¿Ya? Voy a establecer acá un string, un auxiliar nombre y un float, un auxiliar estatura. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a crear el nuevo nodito, así como acá. Este nuevito que va a entrar a la lista. ¿Ya? Este nuevo. Entonces acá vamos a crear, y le digo, ya, y le digo acá struct, ya, struct. Nuestra estructura se llama curso, ¿no? Curso tercero, ya. Y quiero crear un nuevo nodo, uno que va a ingresar. Entonces, asterisco nuevo le voy a llamar ahí. Ahí estamos. Ese es el nuevo nodo que va a entrar, ¿no ve? Para cualquiera que ingrese, se va a llamar nuevo y se va a insertar y luego así. Y pues le vamos a dar su estructura. Entonces le digo nuevo es igual al struct, así como les he dicho a ustedes también. Struct, justamente que agarre del curso tercero. Y bueno, me voy a asegurar y le voy a decir nuevo, ya, su liga. Ahora, acá no hemos creado ligas, ¿no? Hemos creado estructura. Nos falta la liga. Entonces, no voy a poder. Entonces, está simplemente la estructura. Creo su liga. ¿Cómo creamos su liga? Struct, ¿no? Struct, acá arriba. Nodo, ¿ya? Nodo. Y se va a llamar su liga siguiente, así como hemos hecho el otro. ¿Ya? Entonces, ahora sí me va a pedir liga, si no, no me va a generar. Entonces, sus datos y su liga. Su liga agarra a la misma, no es nodo, ¿no? Se llama, para nosotros se llama curso tercero. Estructura, curso tercero, asterisco siguiente. En el otro que hemos hecho se llamaba nodo, ¿no? Nuestra estructura. Ahora sí está completo. Su estructura y su liga. Ahora sí me va a poder decir acá, justamente en la parte, entonces le digo acá nuevo. Ahora sí, su liga, me voy a asegurar, ya, igual a null, que empiece con null, así como que vacío, ya su liga con datos nulos inicialmente. Ya, entonces, en la estructura, ya, generamos sus atributos más como atributo su liga, ¿no? Haciendo referencia a la estructura y creando un puntero que va a ser el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces venimos acá y hasta ahí ya tengo establecido el nuevo nodito. Ahí está. Mi nuevo nodo se llama nuevo. Está agarrando la estructura del curso tercero. ¿Ya? Y además, pues, su liga ya está en nodo. Empezamos a pedir datos en los auxiliares que les decía, code. Ya digo código, ya, que introduzca el código alumno. Y
vamos acá justamente al auxiliar código. Tenemos acá nombre. Por si acaso aquí no vamos a hacer todavía con el getLine, nada. Después lo vamos a complementar, ¿no? Estableciendo lo que podemos hacer. Sí, nombre completo que venga acá. Entonces acá el sin punto ignore, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, aquí hemos puesto un 0 para que no nos dé el error de que un carácter creo se va borrando, ¿no? Tenemos el get line, le decimos sin, y aquí le damos justamente el aux nombre, ¿no? Auxiliar nombre, luego venimos acá, le decimos code, estatura, y pedimos prácticamente acá el auxiliar estatura. Ya, hasta ahí tenemos establecido. Ya, ahora, son auxiliares nada más. El momento que yo creo de esta manera el nuevo nodo, desde acá, este elemento hasta aquí, y yo ejecuto el código, ya va a buscar a la memoria espacio. Entonces, eso es lo que voy a preguntar acá, ¿ya? Sí. Acá. Vamos a decir sí. El nuevo que he creado es igual a null. Es igual a null. ¿Ya? El nuevo que he creado sí es igual a null. ¿Eso qué significa? Que no ha podido crearse la estructura. ¿Debido a qué? Debido a que pues no hay espacio en la memoria. Cuando retorna nulo, quiere decir no hay espacio en la memoria. Entonces aquí voy a sacar un elemento, acá code, y le voy a decir eso. No hay espacio en memoria. Y si no hay espacio, no va a establecer prácticamente la carga. Entonces no hay espacio en la memoria. Es como una variable crear y va a preguntar si hay espacio. Y si no, bueno, cargamos. Ya, vamos a hacer la carga. Se va a hacer la carga de datos. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que el que yo estoy cargando, el que estoy almacenando, el nuevo dato, puede ser el único de la lista. O sea, ¿qué significa? Tengo que preguntar si mi lista está vacía. Si está vacía, va a ser el único que va a venir a la lista y estos dos punteros van a apuntar a este nodo, prácticamente al que está entrando o al que está creando la lista. Entonces siempre hay que verificar si la lista está vacía. ¿Cómo verificamos si la lista está vacía? Cuando el puntero cabecera y el final son nulos. Si los dos son nulos, quiere decir que es una lista vacía. Y si no, bueno, pues vamos insertando hacia adelante. Entonces, eso es lo que preguntamos aquí. Si, en este caso, cabecera es igual a null, ¿ya? Y le digo, y fin igual a null, ¿ya? Si es sí, pues aquí vamos a almacenar. Voy a quedar acá porque ya estamos sobre la hora, ¿ya? Acá voy a quedar el cómo insertar, el cómo hacer, para que ustedes ya más o menos vayan viendo. Ya les he pasado el menú, no se preocupen. Todo esto la próxima semana un poquito voy a repasar. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. Muy rápido pasa la hora, chicos. ¿Me parece?
tremendo. Bien, vamos a llamar lista. Increíblemente, pero pasa. Ya, muy bien. Fabricio, ¿estás, Fabricio? Sí, que Muy presente. bien. María, María Cristina. Sí, Muy sí, bien. ingeniera presente. Benjamín, Benjamín, ¿tú estabas con tu nombre hecho? Ingeniera, Sí, ¿se me escucha? sí, te escucho, Benjamín. Eric, estaba también Eric, con ellos hecho su nombre, ¿no? Braulio, Braulio, Alexander, Oscar, Oscar Wilson, Presente, muy ingeniera. bien. Limber, Limber, Presente, ingeniera. Marco Antonio Condori, Elian Humberto, Jonathan, Juan Alberto Delgado, Gabriela, Presente, Inge. David Alan, Ángel Vilmar, Ángel, Armando Jesús, Presente, muy Inge. bien. Henry Huanca, Carlos Eduardo, Rosy Guaita, Presente, Inge. Henry Báñez, Jonathan, Presente, Ibarra, ingeniera. muy bien. Fernando Illanes, Presente, ingeniero. Alejandro Cheín, Alejandro, Presente, ingeniero. José Machaca, Presente. José Machaca, Presente, ingeniero. Claudia Magariños. Me avisan si hay algo en el chat, chicos, por favor. A veces se nos va. Milagros. Presente, Inge. Bien. Harold Mendoza. José Miguel. Agustín Pacar. Presente, Inge. ¿Estás, Agustín? No has marcado. Muy bien. Perdón, Inge, sí, no estoy. Ya, muy bien. Tenemos a Milán Paz. Mateo. Presente, Muy Inge. bien. Javier Anthony. Presente, Muy Inge. bien. Eric Marcelo Pinto. Ever Gary. Presente, ingeniero. Bien. Víctor Emanuel. Juan Francisco Rivera. Presente, Diego ingeniero. Rodríguez. Presente, ingeniero. José Santos. Laura Belén. Ya, muy bien. Juan Valle. Antonio Vera. Juan Valle primero, no está, ¿no? Brian Anthony. José Daniel Beizaga. Presente, ingeniero. Antonio Vera y Nicolás. Perfecto. Ese es el único elemento que es el forito, por favor, para que ustedes comprendan más del desarrollo del tema. ¿Ya? Hasta ahí alguna pregunta. Espero que, la parte práctica se haya comprendido. Estas listas simples, entendemos, el resto de las listas ya es en su estructura lo mismo. Por eso estoy haciendo con mucha calma, haciéndoles comprender ya cómo se genera, cómo se enlaza en forma general también. Bien, que tengan bonito día. Me la realizan en el foro, ya les dije en qué consiste el foro. Ya, se cuida mucho. Nos vemos, Hasta Inge. luego, chicos. Hasta Hasta luego. Hasta luego, Adiós, se ingeniero. cuidan.